A ver, hay un desastre en Chihuahua. Chihuahua concentra el 27% de todos los secuestros del país, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿extraordinaria la acción? ¿Su coordinación escondida y que traiciona a la patria es buena? Si tienen un desastre. La lógica de los gobiernos del PRI y del PAN es siempre ponerse de tapete. Y me parece que cuando uno se pone de tapete, como lo hacía el PRI y el PAN, pierde la óptica del problema general. Arturo le da clases de soberanía a Carolina y a Federico Chapoy. A mí me parece que la situación que vivimos hoy en México, esto nada nos sirve a nadie, ¿no? Este es un asunto que pues, se puso en la agenda por una visión electorera en el caso de Chihuahua. Ahora dicen, vamos a llevarlo a la Fiscalía General de la República. ¿Van a denunciar también a Estados Unidos por estar aquí en México en esas condiciones que ellos dicen que eran? Es responsabilidad de este tema de los que entraron, los Estados Unidos, de quien los dejó entrar, del gobierno estatal, y por qué no sabía el gabinete de seguridad que había 2 agentes encubiertos de la CIA en este operativo. A ver, yo empezaré por decir primero que me parece que hay una falta de información por parte de la oposición para entender históricamente cuál ha sido el papel que ha jugado esta agencia de inteligencia norteamericana en distintos países. Me parece importante también aclarar que aquí nadie está en contra de la acción per se de haber desmantelado un narcolaboratorio. Pues nosotros hemos desmantelado 1828, lo que nunca había sucedido en la historia de nuestro país. De lo que estamos en contra es que estemos entrando a una dinámica en donde no se respeten las leyes. Eso es todo. La Constitución es muy clara, la Ley de Seguridad Nacional es muy clara, el Código de Procedimientos Penales es muy claro. Lo que estamos diciendo es, oye, me parece que en cualquier lucha contra el narcotráfico no se pueden vulnerar las leyes. O sea, es decir, no puedes ir con la escuela de Maquiavelo. El fin no justifica los medios, porque si no nos encontramos entonces en una lógica de que hagamos lo que sea, es decir, seamos la ley de la jungla. Yo pongo sobre la mesa qué hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos si agentes de la Agencia de Investigación Criminal del Gobierno de México hubieran ido a prender a uno de los tantos narcotraficantes norteamericanos que operan en Estados Unidos. Pues me parece que hubiéramos tenido una reacción muy contundente y muy fuerte del gobierno de Estados Unidos. Es deseable el respeto de las soberanías. Y me extraña, ¿no?, que los partidos que antes defendían la soberanía y que hoy se han ido a un lado en donde no los entiendo, o sea, entreguistas, intervencionistas, pues hoy no puedan reconocer algo básico, ¿no? Oye, nadie está criticando el tema del desmantelamiento de un narcolaboratorio. Es más, te diría que ese narcolaboratorio se hubiera desmantelado aún sin el apoyo de la CIA, con el apoyo del gobierno federal. O sea, no hubiera habido ningún problema ni ninguna limitación. Sobre la mesa pongo qué puede estar detrás. Inmunidad. Porque muchas veces los pactos que hace esta agencia de investigación tienen mucho más que ver con volver informantes a personas que tienen un pasado difícil, que pueden enfrentar la justicia. El caso de Cabeza de Vaca, por ejemplo, en Tamaulipas es clarísimo. Al señor se le persiguen por varias conductas delictivas. ¿Y cómo está él en McAllen? Pues como si nada. ¿Y qué ha dicho él incluso abiertamente? Yo le informo al gobierno de Estados Unidos. Entonces, muchas veces esto responde más bien a pactos de impunidad que a fenómenos que tengan que ver con la lucha frontal contra la delincuencia organizada. Un tema que hay que debatir. ¿Un tema lo ves como, Carolina, político-electoral, el caso de Chihuahua? No, 100%, y es una mezquindad, es una mendacidad de Claudia Sheinbaum. Ella está muy frustrada porque el éxito del operativo de Maru demuestra 2 cosas. Uno, que en ella sí confían, que en ella se puede coordinar el ejército, cosa que no pasó en Jalisco. Cuando fueron a Tapalpa, Pablo Lemos no tenía ni zorra idea de qué estaba sucediendo. Es un teatro kabuki para no hablar de qué. ¿Qué es lo que tiene pánico del mamut que tiene ahí Claudia Sheinbaum? Fernando Farías Laguna. A propósito de colaboración, Arturito, pon tus barbas a remojar, porque el día que Fernando Farías Laguna diga todo lo que ya han puesto sus abogados en las cartas, ¿qué dice? Que todo hicieron por instrucciones superiores, Mario. Y cuando digan de dónde venían las instrucciones superiores, a alguien le va a dar un cateterismo. Que las y los mexicanos sepamos lo que está pasando, porque este discurso de soberanía es verdaderamente hipócrita, porque lo que hemos visto, como lo ha mencionado ahora Federico, pues ha habido muchas acciones que han mostrado que han estado aquí participando de operativos. Yo creo que todos coludos o todos rabones. Tienen que decirme qué van a hacer con Estados Unidos en este problema que se está tornando y tensando cada vez más. Si ellos presumen que tienen muy buenos números electorales en Chihuahua, ¿por qué hacen estas cosas? Porque se están peleando entre ellos. La lógica de los gobiernos del PRI y del PAN es siempre ponerse de tapete frente al vecino del norte. Nosotros vemos una relación de igual a igual. Somos un país que es muy importante, ¿no? Y me parece que cuando uno se pone de tapete, como lo hacía el PRI y el PAN, pierde la óptica del problema general y el problema global. Porque si verdaderamente nos quieren ayudar los norteamericanos,
Podrían empezar, por ejemplo, por ayudarnos a disminuir el ingreso de las armas. El 75% de las armas que se decomisan en cada operativo vienen de forma ilegal de Estados Unidos. Por cierto, las armeras colocadas estratégicamente en la zona sur de Estados Unidos, en la zona norte de nuestro país, muy cercanos a la frontera, como si estuvieran listos en una dinámica logística para surtir a los grupos armados. Y no los oigo nunca decir eso. O sea, ¿por qué no vamos y le decimos ayúdenos con esto? Con esto tendríamos una disminución significativa. Segundo tema, un reconocimiento tácito de que el problema que enfrentamos se debe a que son los principales consumidores de estupefacientes. ¿Por qué no estamos preocupados por eso? ¿Por qué no los veo pidiendo eso también, no? Bueno, estos son los temas que deberíamos estar poniendo sobre la mesa, ¿no? O sea, ahora resulta, ¿no?, que, ay, no vaya a ser que los norteamericanos se vayan a preocupar. No, me parece que es un momento muy importante para decir, oigan, atendamos este problema como nunca lo hemos hecho históricamente, de una forma en donde entendamos las responsabilidades de ustedes y nuestras responsabilidades también. Y en esa lógica está el respeto y se vale decir, oye, no puedes venir a meterte a un gobierno que traiciona a la patria, vestirte como si fueras parte de la Agencia Estatal de Investigación, engañar a las fuerzas militares, ¿no?, y participar en quién sabe qué operativo, ¿no? Hay que buscar los canales institucionales. Yo no creo que la presidenta se equivoque, al contrario, creo que es un acierto de levantar la voz. Porque la historia, además, nos ha enseñado a nosotros, por lo menos, muchas cosas, ¿no? Los procesos de intervención de Estados Unidos en el mundo, ni uno ha dejado resultados positivos, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? La historia también nos enseña que cuando los conservadores se ponen de pechito, como lo hicieron con James Polk, el 11º presidente de Estados Unidos, pues acabaron cediendo la mitad del territorio mexicano. Pero además, los conservadores de ese entonces aprobaron, ¿no?, que se anexara a Estados Unidos el 50% de nuestro territorio. Asombro, pues sí, también yo tengo mucho asombro, ¿no? O sea, a Maru Campos, que combate a los narcos del bienestar, le están echando encima a la Fiscalía General de la República. Al que apoyaba a Arturo en la linterna, a Dan Augusto, el de la barredora, el que creó un cártel delictivo desde el gobierno. Era una pierna suelta, ni siquiera le mandaron llamar para una sola diligencia ministerial. Claro que hay asombro. Y Maru, pues sin querer agitó un avispero. ¿Cuál avispero? Que lo que dice Johnson, vamos a ir por los narcos del bienestar que no quieren procesar, los de Morena. Está demostrando la diferencia entre un gobierno que gana elecciones con el narco y con el huachicol, como los de Morena, y un gobierno diferente. No hay mejor forma de defender la soberanía y de conjurar cualquier intento de intervención de Trump que demostrar que podemos solos. El mejor ejemplo para demostrar que podemos solos lo está dando Maru Campos. Decía de Farías Laguna, de Argentina, ¿se puede politizar ese tema? Ya se me preguntaron a la presidenta si Javier Milei podía pensar más bien en mandarlo a Estados Unidos o hablar con Trump o no extraditarlo, regresarlo a México. Ese tema y lo que publicó Los Angeles Times sobre las visas y Rubén Rocha Moya. Mira, yo creo que el tema del huachicol fiscal es uno de esos temas que el gobierno está tratando de tapar y por todos lados. No va a poder controlarlo, porque es una red enorme. Pero eso de que somos un tapete, perdón, nosotros hemos tenido esa relación buena y digna. O sea, tapete hoy en día. Desafortunadamente, el gobierno pues va a proteger al más importante. Fue el presidente de la República que dijo que nada pasaba en el país sin que el presidente supiera. Sí. Hoy aquí está la prueba. Sobre estos temas. A ver, hay un desastre en Chihuahua. Supongamos, por un momento, sin conceder, ¿no? La lógica que aplica el gobierno de Acción Nacional tiene sentido, que el fin justifica los medios. Pues yo me voy a los datos. En Chihuahua, en 2024, Chihuahua el 5º lugar nacional en narcomenudeo. 5.415 casos al año, fíjate, ¿no? Incremento del 55.7% nada más el año anterior. No solamente eso, homicidios. 2025, Chihuahua tuvo en promedio 4.91 homicidios dolosos diarios. Quedó en segundo lugar, Mario. Solo después de Guanajuato, también gobernado por el Partido Acción Nacional, ¿no? O sea, quiere decir que en cifras absolutas, Chihuahua acumuló 1.791 homicidios en 2025, el 7.7% de todos los homicidios que suceden en nuestro país. Pero no solamente eso, Mario. El secuestro aumentó 227%. 227%. Chihuahua concentra el 27% de todos los secuestros del país, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿extraordinaria la acción? ¿Su coordinación escondida y que traiciona a la patria es buena? Si tienen un desastre. Y si fuera electoral, ¿tú crees que es electoral? No veo una sola encuesta, ni las de Massive Caller que le daban el triunfo a Acción Nacional en 2024 y al PRI, ¿no? Le dan hoy el triunfo en Chihuahua. La diferencia es abismal. Marcan diferencias de 25, 30 puntos contra cualquier contrincante de Morena. El problema es que tuvieron muy mal gobierno.
Maru Campos se dedicó a hacer negocios al margen del poder, a construir grandes obras faraónicas, dizque para combatir la inseguridad, ¿no? Que son elefantes blancos nada más, y ni qué decir, por supuesto, ¿no? De los muy cuestionados, muy cuestionados, ¿no? O muy cuestionadas propiedades que están por todos lados. Entonces, me parece que el tema es otro, y yo lamento que la oposición no ponga sobre la mesa un tema muy serio, que es cómo evitamos injerencia, cómo evitamos intervencionismo de otro país en nuestra nación. Fíjate, siguen sin entender el PRI y el PAN, son tapetes auténticos. Imagínate, líbranos, si Ricardo Anaya o Xóchitl Gálvez, toco madera, gobernaran México, estaríamos al nivel de la Argentina de Milei, El Salvador de Bukele o el Ecuador de Noboa. Cuando le pregunten qué horas son el presidente y ellos contestaran las que usted diga, señor, no, esos tiempos ya se acabaron. Imagínate a Calderón, que permitía que los agentes de Estados Unidos hicieran lo que quisieran. Pero fíjate, en Sinaloa no es el personaje, es el proyecto. En Sinaloa tiene Morena una intención de voto del 46% contra un 14% del PAN, un 11% del PRI. Están fritos. En Chihuahua dice Mitofsky que Morena tiene el 31% contra un 21% de intención de voto del PAN. ¿Por qué? Porque el PAN son inútiles, caros y buenos para nada. Renta 3,400 millones de pesos le ha costado en 5 años rentar las patrullas a Maru Campos en toda Chihuahua. Igual que Marco Bonilla, el alcalde de Chihuahua, sale 80 y tantos mil pesos la patrulla al mes. Y aparte Maru Campos ha gastado 2,500 millones de pesos en publicidad. Algo así como cabeza de vaca. O sea, va a perder Chihuahua. O sea, yo no sé de qué vienen a hablar estos par de, bueno, Carolina y Federico, de que es maravillosa Maru Campos. Ella se va a ir, con o sin Morena, nadie la quiere ya. Y lo mismo que cabeza de vaca. Estados Unidos dice, giramos una orden de aprehensión contra Rocha Moya porque le hace daño a los ciudadanos estadounidenses. Bueno, en el 2004 hubieran actuado contra cabeza de vaca porque cuando Bush era presidente recibió la DEA y el FBI reportes de que cabeza de vaca tenía ligas con el cártel del Golfo. Entonces también estaban dañando a los ciudadanos. ¿Pero qué pasó? Que él es ciudadano estadounidense. Entonces a mí eso es lo que me molesta, que Washington me diga, el pinto es malo pero el colorado, bueno, ¿qué pasó? O todos coludos o todos rabones, como dice Carolina. Y México tiene que hacer una política de decir, de Estado, decir, ¿sabes qué? Tú, Estados Unidos, me estás haciendo daño a mí por estar tragando tantos estupefacientes y haces que aquí también haya un problema en México. Ponernos así, como bien dijo Arturo, levantar la mano y darnos a respetar. Dime qué piensas.